Estamos con Martín Redrado, estamos esperando la cadena nacional en un día de muchos anuncios. Martín, vos estuviste a cargo, vamos a refrescar porque el público se renueva, del Banco Central. Ponete en el rol de Bausili, que tiene que estar ahí. Hay una banda entre 1000 y 1400. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué puede pasar el lunes y qué tiene que hacer Bausili eventualmente? Bueno, el lunes la clave es que el campo empiece a liquidar, que el Banco Central empiece a acumular reservas y que veamos al fin del día que no vendió reservas, sino que acumuló reservas. O sea, primer tarea para el Banco Central, empezar a acumular reservas. Segundo test que en algún momento va a tener, no podemos decir el día, en algún momento lo van a pulsear. A mí me pulsearon también en momentos de tensión cambiaria. ¿Qué es pulsear? Explica para todos. Pulsear es que te empiecen a demandar, a ver hasta dónde da el Banco Central, hasta dónde tiene capacidad. Aquí el techo se ha fijado en... ¿Perdonás? Para el ABC, ¿quién te demanda? Bueno, te pueden demandar importadores, te pueden demandar depositantes que quieren cambiar de pesos a dólares. Que quieren dólares. Te pueden demandar fondos de inversión que te cambian las letras del tesoro, te las pueden cambiar. Es decir, argentinos, inversores institucionales, importadores o inversores institucionales. ¿Y ahí qué hay que hacer? Y ahí hay que poner todo sobre la mesa. Es decir, lo pueden testear en algún momento al Banco Central en un nivel de 1400. No creo que pase en el corto plazo. En algún momento puede pasar. Uno tiene que tener mejor escenario, es que todo esté debajo de 1400. Peor escenario es que en algún momento te testeen, te pulseen. ¿Qué es poner todo? Poner todo es poner todos los dólares que sean necesarios para bajarlo de 1400. Gonzalo Asís. Propongo hacer un pequeño juego de números. A ver. Para pensar si el lunes los precios van a subir o no en la Argentina, porque digo, cuando uno vuelve a 2015 y ve los precios que teníamos en el cierre del gobierno de Cristina con un dólar de 8.46, todos te decían, y bueno, los precios están con el dólar a 13, 14. Macri hace la devaluación a un dólar oficial que sube en enero de 2016 a 13.58, y la inflación, que ya estaba acomodada, aún así tiene un salto adrede de 1,2 en diciembre a 3,8 en enero. ¿Por qué tenemos que confiar que el lunes que viene todos los que ya nos pusieron los precios a un dólar de 1300, con el dólar nuevo, no lo vuelvan a aumentar el precio? Bueno, más que la clave del dólar a 1300, Gonzalo, es aquel que compra insumos del exterior para producirlos, para industrializarlos en la Argentina. La industria argentina tiene muchos componentes que vienen desde el exterior. Desde un auto, cuando vos levantás el capó de un auto, hasta un paquete de papas fritas en donde el envoltorio tiene insumos que vienen del exterior. Con lo cual, esa industria, esa empresa, esa fábrica que estaba comprando a dólar oficial, ahora va a tener que comprar al dólar libre, que seguramente va a estar más alto que el dólar oficial. Ojalá haya un aluvión de dólares y esté más cerca de 1000. Es difícil que eso ocurra en este contexto. Puede pasar, ojalá, sería bueno para la Argentina, pero lo más probable es que el precio del bien importado aumente y por lo tanto ese aumento sea trasladado al consumidor. Hablemos de algo importante que es 3,7 de inflación. Ni el gobierno creo que se esperaba ese número. ¿Qué puede pasar con un marzo de 3,7 y este potencial salto cambiario? Bueno, sin dudas que va a ser difícil que la inflación baje del 3%, por lo menos en el próximo mes de abril. Hay que decir sí que el mes de marzo que pasó tiene un componente de servicios muy importante. Sin duda lo que también vimos ajustar de manera fuerte fue alimentos. Y hay alimentos, uno puede decir que tuvo alguna tendencia de seguir a el dólar financiero. Cuando uno mira la devaluación del dólar financiero en el mes de marzo fue del 6,8%, con lo cual algo de lo que son, los no servicios, sino los bienes transables, los bienes como alimentos, bueno, tuvieron un efecto ya importante. Pero sin duda que la inflación ahora en los próximos meses ha pasado al asiento de atrás. Primero es la estabilización cambiaria. Logrando la estabilización cambiaria vas a lograr la reducción de la tasa de inflación. Gustavo. ¿Qué tal, Redrado? ¿Qué tal, Recién Gustavo? decías que cuando llega el momento de si hay mucha demanda de dólares, el central tiene que poner todos los dólares arriba de la mesa. Así Pero es. también, dada tu experiencia en el sillón donde hoy está Bausili,
¿Qué recomendás hacer con la tasa de interés que premia a los ahorristas o depositantes o inversores en pesos? Bueno, más que una recomendación, lo que sabemos de información, Gustavo, es que primero el Banco Central va a subir los encajes sobre los depósitos. Eso significa que por cada depósito que hace un argentino, lo que debe guardar el banco antes de prestarlo va a ser un monto mayor. Eso significa que para el banco aumenta el costo del dinero porque tiene menos materia prima para prestar. Claro. Con lo cual, ya ahí, Gustavo, vos tenés un incremento de la tasa de interés que le van a cobrar a las empresas y que le van a dar al depositante. La clave estará si sube la tasa de pases. La tasa de política pases, monetaria. La tasa de política monetaria. Hoy cerró la ventanilla de pases el Banco Central. ¿Qué es? Expliquen qué es eso. ¿Qué afecta? Básicamente es cuando a los bancos les falta plata, van al Banco Central y le piden plata. No nos olvidemos que el rol del Banco Central siempre es ser el prestamista de última instancia. Entonces, cuando le faltan pesos, se dan vuelta y le piden al Banco Central. ¿Por qué? Porque la tasa de interés del Banco Central estaba baja, está en un 32% la tasa de política monetaria. Bueno, y entonces es muy probable que el Banco Central en los próximos días, si no el lunes, también eleve la tasa. No es una recomendación la que hago, a mí no me gusta subir la tasa de interés porque eso significa frenar la economía, pero sin duda, en este contexto en donde, Gustavo, la prioridad es estabilizar, la primera estabilidad es hoy estabilizar el tipo de cambio. Claro. Que los argentinos, van a subir la tasa, decís vos. Es muy probable que suba. Ahora, esa suba de tasas también va a estar influida por el 3,7 de inflación, Martín. Yo diría que va a estar más influida, Gustavo, por la estabilización cambiaria. El gobierno había tenido como prioridad la baja de la tasa de inflación. Claro. Ahora, por los próximos 30, 60 días, la clave es estabilizar la variable cambiaria y luego bajar la tasa de inflación. Luciana. Martín, vos hablás de que en el caso de que el dólar toque el techo de la banda 1400, el gobierno tiene que intervenir de una manera muy contundente, es decir, tiene que poner municiones, dólares en juego. Ahora, ¿qué pasa si eso sucede muy anticipadamente y sostenidamente? Porque es cierto que el desembolso va a ser de 12.000, 15.000 millones de dólares, pero no, y todo es de libre disponibilidad, pero no todo va a ser aplicado a esa munición. Alguna parte de ese dinero va a pago de intereses de obligaciones financieras. Entonces, ¿qué pasa si sube muy rápido y se sostiene arriba? Bueno, la clave la da en el muy corto plazo la liquidación del campo, que ha venido atrasado también por las lluvias que hemos tenido y por lo tanto no ha podido salir la soja principalmente de los campos de la Argentina. Entonces hay un potencial allí en el muy corto plazo de que haya por lo menos 3.000 millones de dólares que se van liquidando en lo que queda de abril, mayo, junio y julio. Si esto es así, vamos a tener tranquilidad cambiaria. Ahora, ¿puedo hacer una... Haga bonus track, señora, vamos. Hágalo. Todo esto tiene que ver con expectativas y percepciones del mercado. Exacto. Si el lunes el mercado percibe que el poder de fuego que tiene el Banco Central no es tan sustancioso como para resistir sostenidamente esas presiones, ¿eso juega en contra? Digo, bueno, porque vos estás especulando con que el campo va a poner dólares, pero pensemos en el acuerdo del fondo. Digo, estoy pensando en ese desembolso. Bueno, si eso se convierte en la disponibilidad para intervenir en el mercado en algo menor, ¿no puede minimizar el impacto o, digamos, la expectativa del mercado no puede acompañar, digamos, puede poner problemas al gobierno? El monto de 15.000 millones de dólares ha logrado sobrepasar las expectativas de mercado en términos de cuánto íbamos a tener contante y sonante, y esto lo que informa el Ministerio de Economía es que el 15 de abril se estarían girando los 15.000 millones de dólares, con lo cual eso es un monto importante, por lo menos en el corto plazo, para morigerar expectativas. Después estará en el accionar del Banco Central, tanto en términos de compra-venta en el mercado presente, compra-venta en el mercado futuro, el trabajo que hace en comprar y vender bonos en pesos y bonos en dólares. Tiene que trabajar con todos los instrumentos en el corto plazo para darle certidumbre a los argentinos. Bien, yo le pido a la producción, si quieren, hablemos con Nicolás Pino de la Sociedad Rural, a ver si tiene su idea de si el campo va a liquidar o no, mientras se produce esa llamada que tal vez se produzca, para explicar
¿Esto es lo que el gobierno, esta es una fase deseada y esperada y planificada por el gobierno o la tuvo que hacer por el Fondo Monetario? Bueno, era deseada sin duda por todos los argentinos salir del cepo. Y el propio presidente había manifestado que iba a ser antes de fin de año. Sin duda también cuando discutís con el Fondo Monetario, el fondo quiere una política siempre de tipo de cambio libre. O sea que estaba la voluntad, yo diría, en términos también, Argentina necesitaba ir a la normalidad, Diego, en términos cambiarios, y la normalidad es tener un tipo de cambio flotante con intervención del Banco Central, decía, guardando en épocas de vacas gordas para gastar en épocas de vacas flacas. Si se adelantó por la negociación con el Fondo Monetario, bueno, eso claramente iba a suceder porque el Fondo Monetario siempre pide a cambio de plata, tiene condicionalidades. Condicionalidades fiscales que ya el gobierno había cumplido, el equipo económico en particular, y condicionalidades cambiarias que todavía estábamos con una política bastante anormal. Nicolás Pino de la Sociedad Rural. Nicolás, te escuchamos. ¿Cómo estás? Hola Diego, hola a todos, buenas noches, muy bien, ¿ustedes? ¿Es un incentivo para el campo para liquidar las medidas anunciadas? Hay que esperar cómo reacciona el lunes todo esto, pero a ver, la idea, Diego, de dónde venimos y dónde estamos, la verdad que es un cambio muy importante. Hace un año y piquito, estábamos hablando del daño que hacía la brecha, por ejemplo, más que todas las producciones regionales, y veníamos reclamando y diciendo que necesitábamos un dólar único para venderlo en nuestro producido y poder comprar nuestros insumos a un mismo valor. Claro que es muy importante, es algo que realmente no lo esperábamos de esta manera, así que hay entusiasmo. Yo estoy ahora en San Antonio de Areco en una reunión con muchos productores y la verdad que la expectativa y el entusiasmo es importante. ¿Me ayudan con esto? ¿Cuánto era el dólar blend? Que salúdenlo porque acaba de fallecer, ¿verdad? El dólar blend. ¿Y cuánto sería un dólar atractivo para liquidar? El secreto, Diego, de todo esto, más allá de los dólares que fueron y que ya que teníamos 2, 3, 5 tipos de dólares, el secreto es lo que venimos diciendo, un dólar único, no importa si vale 1.000 o 1.400 o 1.300, a ver, que tenga un valor. Nos hemos olvidado de lo que era lo normal, de poder trabajar con un tipo de cambio unificado. Bueno, vamos a empezar con eso. Eso es lo importante, más allá del valor, Diego. ¿Por qué no importa el valor? Bueno, la competitividad te la da no solo el valor del dólar, sino lo que puede llegar a generar esta medida, que ojalá sea así, yo creo que va a ser así. Que mayor inversión, gente que va a ver que Argentina termina con este flagelo del cepo que impedía mayores inversiones, porque la verdad que era un mercado muy cerrado y muy limitado y muy digitado, y al tener mayores inversiones seguramente eso es mayores ingresos de divisas, mayor producción, mayor laburo, y todo eso va a remunerar en una recaudación mayor y el destino va a ser bajar impuestos. A ver, el presidente Milei, en su campaña y después cuando asumió Diego, le dijo, no solo al campo, pero sí lo ha dicho en nuestra casa, en la Sociedad Rural, 3 objetivos concretos. Eliminar el impuesto país, eliminar el cepo y eliminar retenciones. Se va cumpliendo lo que dijo. Nosotros queríamos retenciones cero ya, entendemos que es una situación difícil, pero bueno, el camino está marcado, se va hacia ese lado. Eso es lo importante, dar previsibilidad en el sector nuestro es lo que necesitamos. Bien, mientras hablamos con Nicolás Pino, ahí veíamos a Santiago Caputo salir de Casa Rosada. En instantes va a emitirse la cadena nacional de Milei, donde va a explicar las medidas. No tenemos conocimiento, ayúdenme Gonza, etcétera, si hay algún anuncio extra preparado o si es una narrativa o si va a decir a su manera Milei lo que dijo o lo que anunció Caputo, me refiero a Toto Caputo, ministro de Economía. La información que circuló hasta ahora, Diego, indica que va a ser una ratificación más política del anuncio que hizo el ministro Caputo, y lo que me dicen a mí que están esperando que el Fondo Monetario publique ya la decisión del directorio para, una vez que eso ocurra, ahí el gobierno argentino se pronuncie en voz del presidente. Nicolás Pino, la última, ¿el campo va a liquidar más a partir del lunes, te parece? Los productores somos
somos particulares en cómo manejamos nuestra economía. Si vamos a vender más, todo va también, depende del momento. Ahora empezamos la cosecha fuerte, eso nos lleva a tener que cubrir gastos o compromisos que habíamos asumido. Se va a seguir siendo lo natural, digo. No creo que esto influya en que todo el mundo va a salir un efecto así violento de mayor liquidación. No lo sé. Pero el comportamiento del sector productivo del campo es muy parejo. Siempre, a medida que se van necesitando mayor inversión, es donde se producen las mayores ventas. En cosecha seguramente se vende algo más porque, ya te digo, tenemos que salir a cubrir nuestras cuentas. Clarísimo. Nicolás Pino, gracias. Gracias, Diego. Buen fin de semana a todos. Diego. Gustavo Bazán. Sí, no, para recordarte, en el trimestre abril, mayo, junio del año pasado, la Cámara de Exportaciones de Cereales declaró liquidaciones por 6.500 millones de dólares y el precio de la soja estaba tal vez parecido, tal vez un poquito más alto que ahora. Y el otro tema es que el 30 de junio vence la rebaja temporal de retenciones que se anunció en enero, repito, o sea que hay una si querés, un límite para aprovechar las menores retenciones, y con este tipo de cambio me parece que los dólares del campo, la lógica, y además con una tasa de interés en pesos más alta seguramente, la lógica indicaría que empiecen las retenciones. Acordate que el gobierno hace poco les decía vendan y hagan carry trade, y me parece que ahora es más conveniente todavía si les van a subir la tasa y el horizonte del tipo de cambio va a estar más o menos estable. ¿Qué harías vos? Ahora sos productor agropecuario en un juego de la imaginación. ¿Qué haces? ¿Te incentiva esto a liquidar más? Conozco cómo piensan los productores agropecuarios porque tengo muchos clientes en el sector. Van a esperar a ver cómo se desarrolla el mercado. Si el mercado sube, si lo ven el mercado en suba, van a esperar. Si el mercado se estabiliza, cuando el mercado se estabilice, seguramente van a vender. ¿Cuánto tarda un mercado en estabilizarse? Bueno, dos claves, como decíamos antes, Diego, que el lunes, martes, miércoles, antes de Semana Santa, veamos que el Banco Central compra dólares. Eso es un tema, y que compra dólares en niveles por debajo de lo que hoy ha cerrado el dólar financiero, es decir, por debajo de los 1.350. El cepo, si bien es una quita parcial del cepo, siempre se dice, cuando quiten el cepo vendrán inversiones. Las inversiones que pueden venir ahora tienen más posibilidades, ¿o el cepo para empresas todavía no se quitó en ese sentido de las inversiones? No, está claro que hoy una empresa puede ingresar en el mercado de cambios y puede salir, porque los dividendos, es decir, lo que ganen las empresas a partir de ahora, lo pueden girar al exterior. Esto es muy importante explicarlo, digamos, porque son para personas, vos podés ir y comprar dólares, pero Exacto. hay que, si quiere una empresa venir a invertir, puede hacerlo y puede llevarse los dólares de ahora. Los dólares que gane, por supuesto, ¿no? Que gane. Pero no las empresas retroactivamente llevar utilidades a sus casas matrices, eso no. Exactamente. Para eso hay aproximadamente 7.000 millones que se están debiendo, y lo que establece el Banco Central es que va a emitir un bono muy parecido al bono que se emitió para pagar las deudas comerciales, que se llama BOPREAL. Entonces, en las próximas semanas habrá licitaciones de estos bonos donde las empresas se presentarán a decir, quiero remitir dividendos, acá tengo los pesos, voy a comprar esos BOPREALes, y eso determinará el precio de estos títulos. O sea, no se van a gastar dólares para eso, sino que se les va a dar un bono en dólares que se pagará en 3 o 4 años. ¿Y lo van a aceptar mansamente? Yo creo que no tienen otra, o sea que es eso o la nada misma, y yo creo que el hecho de que además se libere, Diego, hacia adelante es un incentivo para que vengan más inversiones. Luciana. Dos preguntas tengo. Una didáctica para entender bien. ¿Qué significa esto para el dólar blue? ¿Desaparece el dólar blue y mueren las cuevas en la Argentina a partir del lunes? Bueno, como ustedes saben, el dólar blue es un dólar informal y que parte de plata que es informal. Lamentablemente, bueno, esto nos lleva a
la agenda de futuro. Estamos hablando de un tema central que es la política cambiaria, pero está claro que falta una agenda de desarrollo que promueva reformas. A mi entender, la principal reforma que debemos tener es una verdadera revolución impositiva que permita sacar gente de la informalidad. Pero a tu pregunta, mientras haya informalidad en la economía argentina, va a existir dólar blue. Lo que sí probablemente tengamos es una brecha muy chiquita entre el dólar blue y el dólar del mercado oficial de cambios. Y la otra pregunta que tengo es, ¿en cuánto no se parece, porque así por lo menos lo afirma el ministro de Economía Caputo, este plan al anuncio de septiembre de 2018, donde Argentina anuncia que recibe 18.000 millones de dólares del FMI, también para una política de bandas? Bueno, ahí hubo una gran diferencia, que también es una pregunta que queda, es que el Banco Central anunció que iba a intervenir con un monto máximo, en ese momento, en 2018, de 150 millones de dólares por día. Es decir, que lo máximo que iba a vender era un monto específico. Aquí no se ha especificado y probablemente haya alguna carta compromiso que no se conozca públicamente en cuanto el Fondo Monetario lo condiciona al gobierno argentino o al equipo económico o al Banco Central, para ser más preciso, en cuánto puede vender, cuánto es el máximo, si hay un máximo que pueda vender. Porque lo que ocurrió en 2018 es que en un momento el mercado, hubo una pulseada, le sacaron más de 150 millones de dólares por día al Banco Central y ahí se quebró la política cambiaria. Martín, ayúdanos a entender esto. A ver. El presidente dice en apertura de sesiones que este es el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina, incluso mejor que el de los 90, etcétera. El equilibrio fiscal era sagrado, sí, se había logrado, parecía que los llamados fundamentals de la economía, la macroeconomía se había acomodado. ¿Qué pasó que de repente se volvió el ciclo tan dependiente de la ayuda y el aporte del Fondo Monetario? Es que en realidad, Diego, la macroeconomía depende no solo de la política fiscal. La política fiscal es muy importante y ahí se ha hecho un esfuerzo fenomenal. Y monetaria, el gobierno dice fiscal, monetaria, bueno, los deberes hechos, el ajuste hecho. Son 4 pilares los de la política macro, para decir, tengo una política macro fiscal, monetaria, cambiaria y financiera. En lo monetario, bien en materia de pesos, porque tenemos un Banco Central que no financia más al sector público, al gobierno, que no es más el chepibe o la chequera del ministro de Economía. Bien, pero no logró más oferta de divisas. Vos tenés una economía, Diego, bimonetaria, con lo cual el Banco Central no solo tiene que mirar a los pesos, sino también tiene que mirar a cómo genera más oferta de dólares, y eso no lo estaba consiguiendo. Tercer punto, la política cambiaria. No teníamos una política cambiaria normal. La política de devaluaciones preanunciadas la tienen 4 países en el mundo. Por lo tanto, y la política financiera, que es la cuarta pata. ¿Estaba atrasado el dólar? No estaba atrasado. Lo que no estaba era determinado por oferta y demanda. Ahora lo va a empezar a determinar la oferta y demanda y vamos a ver si estaba atrasado o no. Dependerá de cuánto es la oferta. Pero yo escuchaba eso, la macro está bien, la micro está mal. Momentito, la macro la forman 4 pilares. Hasta que esos 4 pilares, el fiscal, el monetario, el financiero y el cambiario, no estén sólidos y le den una previsibilidad a los argentinos, todavía la macro no está consolidada. Ahí voy con gusto, pero ¿por qué no estaba el pilar financiero y el cambiario ajustados? ¿Cuál era? ¿Una apuesta política de mantener un dólar determinado? ¿Por qué crees? Eso es una pregunta más para el equipo económico, pero desde el punto de vista financiero todavía tampoco tenemos normalidad financiera porque dependemos, como fue tu pregunta anterior, del Fondo Monetario. Un país normal lo que tiene es, sale al mercado voluntario de capitales, no paga su deuda, lo que hace es renovar los vencimientos de capital y con equilibrio presupuestario, con superávit presupuestario, paga los intereses de la deuda, entonces va cayendo la relación deuda con respecto al producto, ¿no? Que es un indicador que siempre uno mira de la salud de la economía. Por lo tanto, todavía en política financiera dependemos de un mercado local que es chico. El test lo vamos a dar cuando podamos volver al mercado voluntario de capitales. Y sin duda también, Diego, se estaba utilizando la política cambiaria como un ancla antiinflacionaria, ¿no? Gonzalo. Martín, a veces uno tiene la sensación de que lo que se ponen son parches, pues la Argentina, si mal no recuerdo, tiene 7 u 8 veces más dólares abajo del colchón
que los dólares que hay declarados en el sistema. Exacto. Y es el segundo país, después de Estados Unidos y Rusia, con más dólares no declarados fuera del sistema. Así es. ¿Por qué los gobiernos no hacen nada para incentivar que los argentinos querramos colocar esos dólares, ya sea para invertir, para montar una empresa, para mejorar la calidad de la vida en la adquisición de bienes? Digo, ¿tan difícil es terminar con esta historia? ¿Hacer un blanqueo real sin preguntar tanto, con el objetivo central de engrosar la base de la Reserva Argentina en moneda extranjera? Bueno, sin duda Argentina es un país bimonetario y eso lo ha decidido la gente, no lo ha decidido ningún gobierno, producto de la gran inestabilidad cambiaria y financiera que hemos tenido durante muchos años. Por lo tanto, sería clave poder generar incentivos impositivos para que los argentinos que tienen dólares en el colchón lo puedan volcar al consumo, a la inversión. Algo se hizo parcialmente con el blanqueo de capitales el año pasado. Para mí fue un error no extenderlo durante todo este año. Esto nos hubiera hecho no tan dependientes del Fondo Monetario Internacional, y hasta que la economía siga teniendo informalidad, Gonzalo, Diego, vamos a seguir teniendo dólares informales. Por lo tanto, todo incentivo que nos permita transparentar una realidad, como ocurre, me preguntan muchas veces por el caso de Perú o por el caso de Uruguay, cuando uno, cualquiera que viaje a Uruguay, quizás que es más cerca que Perú, sabe que puede ir a un restaurante, que puede ir a una farmacia, que puede ir al supermercado con dólares o con pesos a un tipo de cambio flotante. Bueno, esa realidad la deberíamos tener en la Argentina, para que esos dólares se pongan a producir en nuestro país. Bien, vean este comunicado del Fondo Monetario, ahí está. Apareció. Bien, aprobó el acuerdo. Último momento, un plan a 48 meses y 20.000 millones de dólares para la Argentina. Entonces, ahora sí, formalmente hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ahora es oficial esto. Bien, está Luis Seco, es economista. Luis, lo tenemos ahí. ¿Qué pensás vos? Se concretó el anuncio del fondo y las medidas. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, importante el anuncio, pero bueno, era casi descontado que iba a venir. No creo que el equipo económico se hubiera jugado tanto si no estaba el acuerdo cerrado. Yo creo que es la medida más trascendente o el hito más trascendente del gobierno de Milei desde diciembre del año pasado. Concuerdo con la opinión de Redrado respecto de que, bueno, ahora hay que ver cómo reacciona el mercado. Las bandas en general son un mecanismo intermedio, ¿no? O sea, es como que aquellos que prefieren un tipo de cambio fijo o aquellos que prefieren la flotación siempre la ven con sospecha, ¿no? Porque Martín dijo una cosa muy importante que yo quiero reafirmar, que el Banco Central dijo que dentro de la banda puede intervenir, porque la idea de la banda es que intervenís en el techo o en el piso, pero esta es una banda media rara porque también dijo voy a intervenir en el medio, con lo cual es como si es una flotación administrada más que una banda, no sabemos muy bien cómo se va a jugar. La tasa de interés, como dice Osvaldo, va a estar entonces, disponible. O sea, espere, porque acá hay un dato. Estamos a 3 minutos de la cadena, En el medio, entonces Luis es discrecional, es un momento, puede, aunque esté en la mitad de la banda, puede. Ese es el comunicado traducido, del Fondo Monetario Internacional. Esto es oficial, esta es la página, esto es lo de Argentina, por supuesto. Este es el comunicado del Fondo Monetario, el directorio ejecutivo del fondo aprueba un acuerdo extendido de 20.000 millones de dólares a 48 meses para la Argentina. Quiero completar lo que le preguntaba a Luis sobre la intervención. ¿En la mitad de la banda también puede? Sí, podría, digamos, el texto del comunicado oficial dice que lo puede hacer en función de sus necesidades de acumulación de divisas o de reservas y ante fluctuaciones inusuales, con lo cual es como que se reserva una discrecionalidad importante. Incluso dentro de la banda, esa discrecionalidad no tiene ninguna pauta previa. Por lo tanto, hay un riesgo de ir a un mercado en el cual vamos a ver al Banco Central interviniendo, pero tiene un límite que son las reservas netas. O sea, la meta de reservas que le ponga el Banco Central no le va a permitir intervenir indiscriminadamente, por lo menos si quiere bajar la cotización por algún objetivo antiinflacionario. De todas maneras, algo que no se dijo mucho,
me parece que también tenemos que poner en contexto en qué momento se toma esta medida, ¿no? O sea, estamos en un mundo que yo creo, no sé cuál será la opinión de Redrado, pero es un mundo muy distinto al que teníamos antes, es un cambio radical, bastante disruptivo de lo que es los patrones de comercio. No sabemos qué va a pasar con el crecimiento a escala global, las cadenas de valor logísticas. Ya está por venir la cadena, Luis Guardá. Eso es un tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, y te vas a tener que quedar y analizás después la cadena con nosotros. Martín se tiene que ir. Es un buen acuerdo en segundos. En este contexto, las necesidades de Argentina, ¿este es el mejor acuerdo posible con el fondo? Es un buen acuerdo, pero está claro que es una condición necesaria, pero no suficiente para que Argentina pueda tener un proceso de desarrollo hacia adelante. Es un acuerdo que viene a buscar la estabilización cambiaria. Como dice Luis, va a depender de las reacciones que tenga el mercado. Eliminamos el cepo para siempre. Nos deshicimos del cepo cambiario que no debería haber existido. Con un discurso en un tono, les diría, presentado como un hito en la historia, no solo de este gobierno, sino en la historia argentina, Milei dijo: hoy rompimos el ciclo de la ilusión al desencanto, hemos llegado al equilibrio monetario, fiscal y con el préstamo cambiario. Argentina va a ser, dijo Milei, el país que más va a crecer en los próximos tiempos en el mundo. 30 años. En los próximos 30 años. Quiero pedirle a quienes me acompañan lo más destacado de estos 20 minutos del presidente de la Nación. Gustavo Bazán. Bueno, el presidente Milei dice, citando un libro famoso de dos economistas, que se rompe la rueda de la ilusión y el desencanto. Habló de que el mundo va a hablar de que los países van a crecer a tasas argentinas y no a tasas chinas, de que se asegura un piso de crecimiento del 4,5 anual del PBI durante muchos años, y que la nueva meta más exigente de superávit fiscal del 1,6% del PBI es como que va a garantizar todos estos anuncios. Muy bien. Lo bueno de esto es que se testea con el mercado todos los días. Bien, está Ana Ortiz desde Casa Rosada. Ana. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. En cualquier momento es inminente que salga el presidente de la Nación, Javier Milei, después de la cadena nacional. Él estuvo dentro del despacho mirando la cadena nacional que grabó un ratito antes, más o menos una media hora antes de que haya salido la cadena. Está junto a Karina Milei y también Yuyito González, que llegó minutos antes de que saliera la transmisión oficial, así que está acompañado por ellos. Todo el resto del gabinete, los que ustedes vieron en la cadena nacional, es decir, el ministro Julio Libarona, estaba también Patricia Bullrich, estaba Guillermo Francos, entre otros, estaba también Luis Caputo. Bueno, todos después de la grabación se fueron de Casa Rosada. Durante la cadena nacional se fue Manuel Adorni y ahora estamos esperando la salida directamente de Javier Milei, como decía recién Diego, acompañado por Karina y por Yuyito González, que llegó hace un ratito. Así que bueno, esos serían los que faltan salir, ¿no? Después de que él haya visto su propia cadena nacional desde el despacho de Casa Rosada. Como ustedes ven, ese es el movimiento, ¿no? Los autos oficiales y toda la seguridad del presidente de la Nación esperando que él salga. Yo creo que es cuestión de segundos nada más, Diego. Bien, Ana, ya volvemos a Casa Rosada. Insistimos, el presidente Milei en 20 minutos presentó el acuerdo con el fondo y sobre todo el levantamiento del cepo como un antes y después en la historia económica argentina y en el futuro de la República Argentina. Intentó renovar, o así lo dispuso con sus frases, las expectativas. Acá están algunas de las principales frases de Milei. El cepo es una aberración que nunca debió haber existido. Javier Milei, 20 minutos de discurso. Hoy rompimos la rueda de la ilusión al desencanto. Un libro, este es el libro también del economista historiador Pablo Gerchunov. Y Liach. Bien, y Lucas Liach. La caída de la inflación revalorizó los salarios. Esta fue una de las frases. Sentamos las bases para el crecimiento sostenido. Presidente Milei dijo que eliminamos el cepo también para siempre. Agrego yo que se han alcanzado los ejes del equilibrio monetario, fiscal y cambiario, que con esa base está garantizado el crecimiento
argentino, con la intención de renovar expectativas después de días complicados para el gobierno y de alguna turbulencia de los dólares financieros, la expectativa por cuándo se cerraba el acuerdo con el fondo. Ahí lo tienen a Milei en su discurso de 20 minutos después de los anuncios que hizo el ministro de Economía Caputo a la tarde. Gonzalo Asís. Hay un libro que el presidente no citó, pero me consta que le gusta y mucho, de Frank Luntz, se llama Words That Work, que dice, no importa lo que vos digas, es lo que importa... Ahí sale Yuyito. Ahí está Milei, mirá. Y sale Milei. Bien. Ahí está. Ana Ortiz, te escuchamos. Bueno, ahí está el presidente de la Nación que está saliendo acompañado por Yuyito González, como te decía Diego, que llegó minutos antes de que pudiéramos escuchar la cadena nacional, que estuvo grabando bastante antes el presidente de la Nación. Así que ahí está saludando a los que... A los que quedaron ahí en Casa Rosada hasta esta hora, y ahí se sube y ahí pareciera que saluda a la gente. En realidad casi a nosotros, ¿no? Porque no sé, algunos jóvenes que pasan, pero bueno, ahí sube también Sturzenegger, tipo, él saluda, viste, somos los medios de realidad los que estamos acá, vamos a ver si logramos que nos diga algunas palabras cuando salga, pero sí, estaba Sturzenegger que también se había quedado, Karina Milei y Yuyito González que lo vino a acompañar. Recordemos que grabaron la cadena nacional alrededor de las 9 de la noche, que estaban esperando la confirmación del Fondo Monetario Internacional que mostrara lo que habían firmado, y recién ahí entonces largaron esta cadena nacional de más o menos media hora. Ahí se va el presidente de la Nación entonces, acompañado por toda la comitiva y la seguridad que habitualmente lo acompaña. Yuyito González, Karina Milei, que fueron los que estuvieron junto a él durante la cadena nacional. Lo vieron juntos en el despacho del presidente de la Nación. Y en este momento entonces ahí está el presidente que se va apenas unos segundos después, bien, ¿no? Bien, Ana, ya volvemos. Su propia cadena nacional. Diego, bien, dale. Vamos a recordar otra de las frases. Esto es interesante. Dijo que en mayo las reservas van a ser, a partir del préstamo con el fondo y otros préstamos, más de 50.000 millones de dólares. Las brutas. Las brutas. Sí. Que hoy son 24.000. Exactamente. Y podremos respaldar todos los pesos de la economía argentina. ¿Qué quiere decir, Luis, este párrafo? Repite un poco lo que había venido diciendo Caputo también sobre el respaldo de las reservas de los pesos con dólares. Yo creo que es un discurso, digamos, que no agrega mucho, salvo el anuncio que dio respecto a un incremento del superávit fiscal para este año, por lo menos la meta de superávit fiscal más alta. Creo que de vuelta el presidente se convierte en el comunicador del gobierno, digamos, en un contexto en el cual le falta un poco de carne en materia comunicacional. Tal vez hace demasiado promesas o cosas que no voy a hacer, pero déjame concentrarme en dos cuestiones. Una, que dijo que se había terminado la etapa del saneamiento macroeconómico de la Argentina. Me parece que es medio apresurado, la falta todavía, la tenés que consolidar. Y segundo, que tal vez este se hubiera sido un buen momento. Yo esperaba que, como Milei habló después que el ministro contó la estabilización, el programa, iba a hablar de su agenda futura, porque para crecer a 4,5% por año, ser el país de referencia y demás, Argentina necesita completar su agenda de reformas. Esta que se recita casi de memoria, la laboral, la tributaria, las relaciones fiscales con las provincias. Y que haya una verdadera lluvia de inversión extranjera directa. Y viste, es como que de nuevo, es como que nos quedamos siempre con la macro, condición necesaria, indispensable, pero vos tenés que decir, bueno, y ahora está bien, supongamos que asumimos que tiene razón, terminamos la etapa, el programa es invulnerable, no va a ser desafiado y demás. Bueno, entonces, ¿por qué no vamos por el premio mayor? En serio, digamos. Bueno, hay que pasar por el Congreso y para eso tenés que tener las bancas, las manos suficientes. Sí, y bueno, pero ahí volvemos. Hablemos del discurso y después abrimos. Luciana. Bueno, fue un discurso refundacional, ¿no? Es para el gobierno, de acuerdo con la exhibición pública que están haciendo, el discurso del ministro Caputo tenía también una cuota de emocionalidad. Agradeció a su mujer, ¿no? Como una especie de proceso épico que lo lleva hasta aquí después de una larga ruta llena de espinas. Y el presidente también subrayó eso. Y no sé si por primera vez, pero muy excepcionalmente lo hace, se refirió a todos los argentinos sin distinción política por haber atravesado esta prueba de fuego. No es usual esa referencia a todos los argentinos. Dijo, sin distinción de colores políticos, cada uno de los argentinos que pasó esta prueba de fuego. Sí.
También el tono fue de gesta, de épica, el cepo como la última espina que hay que arrancarse. Y hubo un guiño a Santiago Caputo en una frase final cuando dice: tengan la tranquilidad de que todo marcha de acuerdo al plan, que es una frase con su abreviatura que suele tuitear TMAP, que suele tuitear la cuenta atribuida a Santiago Caputo, Milei Emperador. Bien, Salvador Di Stéfano nos está escuchando. Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Un saludo a vos y a la mesa. Bien, ¿qué pensás del discurso, de los anuncios? Muy buenos los anuncios. Yo te lo titularía Chau Cepo o la caja de conversión. O sea, vamos derecho a una caja de conversión. ¿Cómo es? ¿Qué es? En una cajita tenés guardado todos los dólares y en la otra cajita tenés guardado todos los pesos. Si vos con los pesos querés comprar todos los dólares, te va a dar un tipo de cambio, lo que dijo el ministro, de 911 pesos. Y lo que te marca eso claramente, que el dólar va a estar más cerca del piso que del techo de la banda. Con lo cual lo más probable es que nosotros vamos a tener una gran liquidación del campo en las próximas ruedas, porque se venían postergando, porque se creía que iba a haber una devaluación. El 15 de abril tenés que meter las máquinas para levantar la cosecha de soja, son más o menos 46 millones de toneladas, ahí estamos hablando de mucho dinero que va a aparecer en el mercado, son casi 15.000 millones de dólares. Entonces es un momento crucial para hacer el acuerdo, porque no solo vos vas a recibir una cantidad de dinero importante de organismos financieros internacionales, Fondo Monetario y operaciones RIPO, sino que vas a tener muchos dólares de la cosecha. Pero todo eso no queda ahí. No queda ahí, ¿por qué? Porque si vos levantaste el cepo cambiario, es probable que algunas consultoras internacionales te recategoricen, que te pongan una mejor nota. Y si te ponen una mejor nota, vas a tener una baja de riesgo país. Si baja el riesgo país, van a subir los bonos argentinos. Por ejemplo, el bono AL35 podría llegar a subir más de un 40% en dólares, digamos, si le mejoran la nota argentina. Y por carácter transitivo podrían subir las acciones que cotizan en bolsa y todos los activos en la República Argentina. Bien, ahora vuelvo a vos. Por favor, no te vayas. Quiero escuchar a Gonzalo Asís. Yo creo, Diego, que el presidente está muy concentrado en lo que le queda a la gente en el discurso, que es un poco lo que te decía de una teoría que él utiliza mucho. Él no piensa tanto en lo que dice, sino en lo que le queda a la gente. Lo que decíamos mientras lo escuchábamos, en un momento él dice, por ejemplo, casi la totalidad del ajuste cayó sobre el Estado y no sobre los argentinos de bien. Yo pensaba en ese momento el tema de las jubilaciones, la cuestión previsional, que ha sido claramente hoy para la Argentina una decadencia. Hoy un jubilado cobra en la Argentina 285.820 pesos de mínima y un bono de 70.000 pesos. Me parece que el presidente en sus frases a veces instala cosas que después cuando bajamos un poco el velo y analizamos las cifras que hay atrás, al menos algún punto de cuestionamiento tenemos que plantear. Ahí vuelvo a vos. Gabriel Rubinstein, te escuchamos atentamente, economista. Bueno, yo creo que el discurso y las políticas recientes son buenas y eran esperadas o recomendadas por muchos, que pongan más énfasis en el tema de cambiario y el ordenamiento cambiario, aunque relegaran un poco la inflación. El gobierno decía, no, vamos a liberar el cepo cuando la inflación sea el 1,5%, estamos en el 3,7%. Vamos a liberar el cepo cuando la base monetaria amplia sea igual que la base monetaria, y no es nada de eso. Y lo único que importaba realmente era tener dólares y conseguir dólares prestados del FMI. Eso es lo que importaba para levantar el cepo. Y el gobierno lo hace en un momento un poco a las apuradas, un poco improvisadamente, no es un plan, estaba todo perfectamente calculado y probablemente con algún grado de devaluación. Pongámosle que esté en 1.200 el dólar, por ejemplo, sería 10% de devaluación. Y seguramente la inflación de abril y la de mayo va a estar por encima del 3 o 4%, o sea que claramente no hay una tanta planificación y todo eso. Pero yo rescato lo más importante es que avanzamos hacia la normalización cambiaria. Y es un avance bastante importante porque va a haber bastantes dólares iniciales del fondo y otros dólares. Y eso está bueno. No es que va a alcanzar para cualquier corrida cambiaria, bancaria que hubiera en Argentina, como fue, por ejemplo, el tequila, cosas así, que nos pondrían de vuelta en un estrés muy grande. Pero
es un paso importante en la normalización cambiaria. Yo lo veo positivamente, este paso que está dando el gobierno. Ahí vuelvo a vos, Salvador Di Stefano. ¿Qué puede pasar con el dólar el lunes? Mirá, el dólar el lunes lo más probable es que si toda la gente que no liquidó va a liquidar, digamos, se va a tender a la baja. Porque, digamos, a ver, ¿por qué el dólar va a bajar? Porque es lo mismo que yo te pregunto a vos de qué color el caballo blanco de San Martín. Y vos vas a decir blanco. Entonces, cuando vos mirás las metas que le fijó el Fondo Monetario al Banco Central República Argentina, ¿qué es? Tenés que comprar dólares. ¿Cuándo compra dólares el Banco Central República Argentina? Cuando el dólar se aproxime al piso de la banda. Quiere decir que el gobierno va a empujar, digamos, va a muñequear para que el dólar vaya al piso de la banda y ahí compre dólares, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que vamos a tener una oferta de dólares muy importante, repito, por cuestiones estacionales de la exportación, porque el gobierno tiene muchos dólares y cuando vos te arrimes a 1.400 te lo hace doler y salís corriendo. Pues yo te pregunto, vos, si el lunes abre a 1.200, ¿qué te queda? ¿Esperando que vaya a 1.400 o esperando que se vaya a 1.000? Vos decís, bueno, tengo pájaro en mano, listo, lo compro, lo vendo y otra cosa mariposa. Espérate un poquito. No Pará, porque vos das por hecho que ese es el comportamiento. Déjame, Luis, pues ese es el comportamiento el que dice Salvador. No necesariamente, digamos. O sea, vos te tenés que. Hoy había un blend que daba arriba del. 1120. Arriba del oficial. Digamos, lo mínimo que vamos a tener es ese nivel, porque si no, el exportador, ¿qué incentivo tiene a vender por abajo? A ver, ¿qué dice? Conteste, Salvador. Le está refutando la hipótesis. Yo le voy a contestar, porque Luis es un gran amigo, así que aprovecho de saludarlo. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo andás? Mira, acá el punto que nosotros tenemos es que hay que meter la cosechadora y hay que pagar los vencimientos. Entonces, si acá sale el sol, la chaucha se empieza a abrir y se nos cae toda la soja. Bueno, y pero Salvador, no es que los exportadores no estaban liquidando. Espera, que yo te escuché. Estaban liquidando a ritmo bastante normal, no había una retención muy grande, ¿no? Espera un poquito, porque nosotros tenemos acá, hay cosas que vos no sabés. Nosotros tenemos la fábrica Vicentín cerrada, porque tenemos los muchachos que están presos. Entonces el punto es, la fábrica se cerró, entonces tenemos un problema de logística. O sea, no tenemos dónde llevar la soja. Esa soja la tenés que llevar a puerto y la tenés que vender, porque si vos sos exportador y estás parado en el puerto y ves que tenés una fila de camioncitos, le decís te la compro, y cuando te la compras se la compras por bajo precio, y eso la terminás liquidando. Entonces, si vos liquidás, los dólares entran en el Banco Central República Argentina y eso presiona para abajo, es una cuestión de oferta y demanda. Bien, Gabriel Rubinstein, ¿qué opina de lo que puede pasar el lunes y la hipótesis de Salvador Di Stefano? Mira, a ver, yo creo que sería razonable esperar un dólar por encima de este dólar blend al principio. No, el lunes, viste, hasta el Banco Central, ojo, que se reserva el derecho de comprar y de vender dentro de la banda. O sea que no va a esperar a que vaya a 1.000 para comprar. Probablemente a 1.100 compre también. Entonces, hay que ver eso. Yo creo que más que allá del lunes o no, si vos me decís, yo creo que 1.200 es un buen valor. 1.200, 1.230, puede ser 1.170, puede fluctuar, puede haber días, hay que ver qué hace el central con las tasas. Seguramente la va a elevar 10 puntos, 8 puntos. Entonces, va a haber todo un reacomodamiento. Ahora, ese reacomodamiento probablemente implique cierto grado de devaluación, que nos habían dicho que no iba a haber, y seguramente sí lo va a haber. En un contexto inflacionario va a traer una inflación más alta de la que se esperaba para esta época, que estaban hablando que empiece con 1, por ahí empieza con 4. Entonces, estamos en un reacomodamiento, que después, dentro de unos meses, la economía vuelva a la desinflación y las cosas se normalicen, ok. Está bien, por eso creo que es valorable el paso. Ahora no nos enamoremos, me parece, de decir, bueno, esto es una gran euforia, el lunes va todo fenómeno, se va al piso de la banda, el central compra rolete dólares. Yo creo que eso sería poco probable. Salvador, la cartita fue para vos. Sí, yo creo que el que más sabe de economía acá es el señor Kicillof, porque vos fíjate que Kicillof adelantó las elecciones porque sabe perfectamente que todo programa monetario tiene su impacto pleno en 18 meses, y 18 meses termina siendo la elección de octubre. ¿Y qué hizo Kicillof? Adelantó las elecciones para no ir a octubre, en donde la inflación baje y él tenga que perder contra otro economista. Permítame. Entonces, el desdoblamiento tiene que ver con una decisión de que todos lo sabemos, que los programas monetarios surten su efecto entre 18 y 24 meses, con lo cual
la verdad, el tema de la inflación yo la veo bajando fuertemente. A mí me sorprendió la inflación de hoy, pero creo que abril, mayo y junio vamos a tener una inflación muy baja. ¿Por qué? Explícanos, ayúdanos a creer. ¿Por qué? Bueno, te ayudo a creer. El 2 de... vos cuando medís abril, vos tenés que mirar el 2 de abril. ¿Qué fue? Feriado. 10 de abril, paro. 16, 17, jueves y viernes santo. 1 de mayo, feriado. Y 2 de mayo, feriado puente. Entre el 31, el 30 de marzo y el 5 de mayo tenés solo 19 días hábiles. Cuando en una economía vos tenés 19 días hábiles, esto te lo dice la Universidad de la Calle. El feriado vos no vendés lo mismo que un día hábil. Y cuando vos al otro día posterior, no vendés lo mismo. Y como vos tenés gastos de estructura que son inflexibles a la baja, lo que tenés que salir es hacer oferta. Porque está bien, pero en todo caso es una baja, vamos a llamarlo así, estacional por los feriados. No es que no está buena esa baja. Pues bienvenida, vos pero que digamos, me preguntaste no es que... si está buena, si está baja o va a bajar. Vos me preguntaste si va a bajar. Los precios van a bajar en abril, mayo. Bueno, después de mayo se juega otro partido. Bien, Luis, ¿qué pensás vos de la inflación? No, estoy de acuerdo además. El factor estacional de abril va a jugar a favor. Hay que seguir mirando la núcleo dio, digamos, de vuelta arriba de 3%. Esa inflación no depende de los días hábiles, ni mucho menos, así que yo no veo, y los estacionales van a conspirar contra lo que dice Di Stéfano, sino que no van a ayudar a que la inflación de abril sea más baja que la de marzo. Pero bueno, de todas maneras, es lógico que haya un debate porque estamos en el medio se tiró la piedra en el medio del lago, ahora hay que ver. La sonda. Mientras hablamos de la inflación, hay un comunicado de la titular del Fondo Monetario. Vamos a ver qué dice allí Georgieva. Hoy nuestro Consejo Directivo aprobó un nuevo programa para Argentina en reconocimiento a su notable progreso. Bien, es un voto de confianza. Esto publica en su cuenta en redes sociales Georgieva. Hay un elemento político ahí para ver. Podemos ver la foto, las imágenes como... Vieron como en un salón la mesa principal de los que se casan. Bueno, de la mesa principal, Karina en el plano principal, estaba Karina Milei, estaba el ministro de Economía, en el medio, por supuesto, Milei. Después estaba Patricia Bullrich. Viste que lo hacen dos filas en realidad, para que se vean todos. Sí. Y después estaba Guillermo Franco. Fíjate cómo privilegio. Ahí tienen. Fíjate. Esta es la mesa principal, es decir, la foto principal del día. Fue importante este anuncio, insisto, para el gobierno. Todo el gabinete presente. Esta es una de las fotos de esta noche. También hemos visto las imágenes del resto del gabinete. Insistimos con esto, Milei presenta lo que se anunció hoy como un antes y después en la historia argentina. Así lo presentó Javier Milei. De la ilusión al desencanto vamos a romper la rueda de esta ilusión al desencanto. Kicillof tuiteó, ¿qué dice? A ver. Bueno, el presidente balbucea, penosamente la confesión de su fracaso mientras se agrava la inflación y continúa cayendo mejor el consumo. Milei celebra más deuda, ajuste y sumisión al Fondo Monetario tras destruir jubilaciones y salarios, paralizar la obra pública y la producción, secuestrando los recursos, más que lo voy a leer acá, estamos secuestrando los recursos de las provincias. El presidente, ahí abre paréntesis, estafador de fama mundial, intenta vender como éxitos lo que en realidad son pésimas noticias para el pueblo. Más deuda, desigualdad, ajuste y represión. La farsa y la tragedia se repiten, pero el futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo. Bien. Empiezan las repercusiones políticas, previsiblemente. Ahí tuiteó el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hay un dato ahí, ¿eh? Sí, hay un dato. ¿Cuál es el dato? El dato que Kicillof se quiere poner arriba del ring, ¿no? La primerió Cristina en esto. Estamos esperando el Che Milei todavía. Exactamente, pero Che no creo que pase de esta noche. No, bueno, pero le ganó en términos de tiempo, tuiteó primero él, ¿no? El adversario soy yo al presidente. Y además es un tuit eminentemente político. No hay nada de economista en ese tuit, ¿no? Porque... Bueno, por eso. No tiene muchos éxitos tampoco para mostrar el gobernador. Gabriel Rubinstein. Es que... Sí. ¿Estás ahí?
Sí, estoy acá. Bueno, ¿Estás ahí? ¿Te quiero acordás? ¿Estás ahí? Bueno, estás ahí de masa, no viste lejos vos, te voy a decir. Escúchame, la inflación, estábamos con una discusión acerca de 3,7 que sorprendió al propio gobierno, fue muy alta. ¿Cuánto puede tardar en volver a bajar? Puede haber un salto cambiario, esperemos que no sea mucho, pero algo probablemente sea. ¿Cómo puede impactar esto en precios? Y cuándo para vos... Ponele que sea 1.200 implicaría 10% de devaluación. Incluso no debemos descartar que haya importadores que ante la incertidumbre digan, bueno, yo por las dudas pongo el techo de la banda, pongo en 1.400, porque qué sé yo, a qué dólar voy a reponer. Entonces puede haber, yo creo que abril no va a ser bueno inflacionariamente. Si empieza arriba de 4 no nos debería sorprender. Y mayo seguramente tampoco, o sea que yo creo que tenemos 2 meses bastante malos. Y después sí podría, no es cierto eso que dicen ni Milei ni ahora lo repitió Salvador, que hay que esperar 18 meses, 24 meses, la política monetaria, todo eso puede ser aplicable para Suiza. Pero en Argentina sube el dólar y sube la inflación, baja el dólar y se acomoda un poquito para abajo. Entonces, y enseguida reacciona la demanda y oferta de dinero, reaccionan inmediatamente. Entonces no, todo eso no es cierto. Lo que creo que podemos llegar a ver son 2 o 3 meses de inflación bastante más alta de lo que se esperaba. Eso implica caída del salario real, porque los salarios seguramente no van a acompañar. Eso implica también un bache en términos de actividad. Seguramente tengamos 2, 3, 4 meses donde la recuperación que venía viendo se amesete o baje un poquito. Y recién en, digamos, 3 meses las cosas empiezan a acomodarse de vuelta para bien, tanto en inflación para baja como en actividad para el alza. Yo es lo que más creo que podemos prever en ese sentido para los próximos meses. Bien, quiero entender el mecanismo. ¿Merced a qué o gracias a qué empieza a bajar 3 meses después en tu idea? Es que la inflación, es cierto que si vos tenés una contención monetaria derivada de una contención fiscal y tenés estabilidad cambiaria en cualquier valor, 1.200, 1.250, 1.300, lográs estabilidad cambiaria, bueno, esa estabilidad, tanto monetaria, fiscal, monetaria y cambiaria, te llevan a la inflación a la baja. A esta altura en la convertibilidad la inflación era al 0,5%. O sea que no es un gran logro lo que está, en ese sentido los resultados inflacionarios deberían ser mejores. Pero bueno, ahora tenemos este episodio, esta turbulencia que la empezó el gobierno con el cambio súbito de las reglas de juego cambiarias, pero que tiene una parte positiva que, bueno, se levanta el cepo, se empieza a ordenar una parte que estaba desordenada. Había un desorden macroeconómico ligado a que no se había solucionado la situación cambiaria. Entonces, bueno, se posterga un poco los logros inflacionarios, pero no es grave eso. Pero después debería, al compás de la estabilidad cambiaria, estabilidad fiscal y estabilidad monetaria, debería bajar la inflación a menos del 1% mensual en algún momento. Bueno, Lu. Mira, hay una cosa que no fue mencionada en el discurso y hay otra a la que le dedicó largos minutos. La que no fue mencionada fue la inflación de hoy, del día de hoy. Y sobre la inflación el presidente dijo, en el mediano plazo la inflación no tiene otro destino que colapsar. La idea es que, y lo dijo Caputo también en su discurso, lo viene diciendo Daza, el viceministro, en sus distintas presentaciones, el gobierno confía que aplicando el mecanismo de los fundamentals de la economía... Pero Macri también... Déjame terminar. Pero no es lo mismo que el gobierno de Macri. Acá hay un equilibrio fiscal que no existía, me parece. Un juego de causas y efectos. Hagamos el juego, perdóname, quiero que termine. Sí, un juego de causas y efectos que la economía racional establece que da sus frutos. En eso el gobierno cree. Pero a lo otro, lo que sí le dedica muchos minutos el presidente es a explicar, a hacer la pedagogía del patrimonio del Banco Central, de cómo es la estructura patrimonial del Banco Central. Todo el año antes de llegar al poder era cómo funciona la inflación con emisión, ¿no? Desde este año la explicación tiene que ver con la cuestión cambiaria y la estructura patrimonial del Banco Central. ¿Puedo disentir con eso? Pero por supuesto. Con datos. ¿Qué datos? Ahora, yo en eso discrepo con el presidente, pero la inflación no es solamente un fenómeno monetario, es mayoritariamente monetario. Ahora sí tiene otras variables, la velocidad con la que circula el dinero, la expectativa. No es solamente ordenar la macro para que después los que forman los precios es que la macro no te lo suman. Las expectativas. Yo lo que planteaba recién cuando le preguntaba a Redrado es esto.
cuando pasamos del método cambiario Cristina al método cambiario Macri, durante Cristina ya los precios estaban fijados al dólar blue. Sin embargo, cuando Macri acomoda el dólar, los precios volvieron a subir. Es decir, Macri confió... Sí, pero después empezó a bajar. Sí, pero por supuesto que hubo un sinceramiento cuando se levantó el Y CEP. no bajaba el equilibrio, y no bajaba el déficit fiscal. Un dato más que no Sí, quiero dejar de dale, por favor. Cuando hablamos de levantar la tasa, a veces pareciera que solo queremos que la tasa sirve para fijar un número que te permite ganar invirtiendo en el sistema. No. Pero la misma tasa que te fija la ganancia es la tasa que después se le aplica a los que toman crédito. Entonces también hay que pensar que si subimos la tasa, es un desincentivo a la toma de crédito. Está bien. A ver, de Stefano, ¿qué piensa de esto? ¿Salvador? No, creo que tenemos formas de pensar distintas, digamos. O sea, yo creo que los precios se forman en el mercado, no se forman porque hay un costo y vos arriba le pones una utilidad y salís al mercado y lo vendés. O sea, yo quisiera vender mi charla a $10.000, no me la paga ni el loro. Entonces tengo que bajar el precio al que me lo paguen y sobre eso tratar de negociar. Entonces me parece que el tema de pensar que, digamos, porque vamos a tener un movimiento cambiario, van a subir los precios, es absurdo. El mercado se fija una oferta y una demanda. Fíjate lo que ha pasado, por ejemplo, con la carne en Cañuelas. Vos tuviste una gran cantidad, una abundancia de cabeza de ganado en el mes de abril y la carne bajó de precio. Y bajó de precio bastante, y va a seguir bajando de precio la carne. Y generalmente cuando es Semana Santa hay factores estacionales que también te hace bajar la carne del pollo porque la gente come más carne de pescado y así sucesivamente. Ahora, que la inflación es un fenómeno monetario, no hay duda y no hay discusión a nivel mundial. Y que la inflación es un fenómeno monetario está corroborado con la participación de el economista que me precedió antes, que estuvo en el gobierno de Massa y que hizo un desastre con la inflación y se fue a 200%. Entonces la inflación es un fenómeno monetario porque vos cuando ponés orden, básicamente los precios se ajustan a la baja. Y yo creo que en el segundo semestre vamos a tener un desplome en los precios de esta economía. Y Bien. la tasa de interés tiene que ser positiva contra la inflación. ¿Sabes por qué? Porque la gente que ahorra tiene que ganar plata. Porque si yo tengo que incentivar el ahorro y cuando va al crédito, quien tiene un negocio tiene que poner todo el intelecto y la sapiencia y la productividad y la eficiencia para poder ganar plata con la tasa que compra. Me lo quieren censurar a Stefano con un cartel, no, Sí, bueno. me quieren censurar, ahora- por eso, no me quieren. Espera, me dejan poncharon mal. repasar un poco porque el público se va sumando a la sala. ¿Qué dijo en su discurso Javier Milei? Veamos algunos fragmentos importantes, por favor. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con una noticia que muchos estábamos esperando hace mucho tiempo. Hace unas horas, el Ministerio de Economía de la Nación y el Banco Central de la República Argentina han terminado de romper el último eslabón de la cadena que mantenía nuestra economía nacional atada al piso hacía ya 15 años. Desde este momento, eliminamos el cepo cambiario de la economía argentina para siempre. Bueno, ahí hay algo importante que es la liberación, ¿no? Casi le diría yo, acá en vísperas de las Pascuas, ¿sí? La idea de la liberación, el cepo fue lo que nos tenía atados para que Argentina pudiera progresar a una Argentina del futuro. Fue presentado con un altísimo componente épico, les diría refundacional, un hito fundamental. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Es un discurso fuerte el de Javier Milei. Luis. Sí, digamos, como te dije antes, creo que es la medida más trascendente que tomó el gobierno desde diciembre del año pasado, sin duda. Era una de las grandes mochilas que ataban a la Argentina o que la mantenían aferrada al piso, pero hay otras, y no es más, y no está mal, no es ser crítico, decir, mirá, estaba bárbaro lo macro, pero te falta todo esto, porque si no, perdemos de perspectiva. Vos decís, bueno, ahora vamos a bajar la inflación, las empresas van a vender, van a invertir, vamos a crecer y demás. Y la verdad que vos hablás con los empresarios, y hay un montón de empresas argentinas que no te hablan tanto de decir, che, si el dólar, si esto, dicen, che, y La reforma laboral. los costos laborales, los impuestos. Digamos, pero está entonces, bien. La tasa cerró en 16,2, es muy baja de inversión. El año pasado. Pero por eso te digo, entonces me parece que hay que, lo refundacional, ok. La estabilidad macroeconómica, sin estabilidad macroeconómica no hay nada, no puedes hablar de nada. Pero no Ahora, hay un proceso gradual en donde se van haciendo las cosas, Bueno, porque pero- antes no se pueden hacer. Sí, bueno, pero digamos, yo lo que te que digo es que pasa el que- presidente debería contarnos que esa agenda no se deja porque
la macro está estabilizada. Tenemos que avanzar y cuanto antes mejor y tenés que crear condiciones. ¿Pero se puede ahora proponer una reforma impositiva y laboral con este Congreso? Y yo te hago la pregunta, ¿y después de octubre vas a tener un Congreso con mayoría tan espectacular de la libertad? Bueno, ahí hay un punto. Ahí hay un punto. No depende. Ahí hay un punto porque se empezó a decir que el gobierno estaba jugando muy al fleje con los tiempos porque se le venía la campaña encima y ahora se va a tener que bancar 1, 2 o 3 meses de alta inflación ya con la campaña lanzada, con lo cual la cosecha de votos del gobierno para estas elecciones tal vez se resiente y ese incremento de diputados y senadores en el Congreso Nacional termina siendo menor al que se podía suponer, por ejemplo, en enero cuando la imagen del presidente estaba allá arriba. Un dato más. Hoy Adorni salió a decir textualmente que el PRO es un Nokia 1100 y que la libertad avanza. Déjame terminar. Digo, en un Congreso que no va a tener amplia mayoría para la libertad avanza, despreciar al PRO como lo desprecian todos los días es dispararse un tiro en los pies para hacer esas reformas que los empresarios demandan para no terminar un año con una tasa de inversión calamitosa de 16,2%. El rival claro que tiene que tener el gobierno no es el PRO, sino Unión por la Patria, o como se llame. El kirchnerismo. Bien, Gabriel Rubinstein, ¿estás allí todavía? Sí, estoy acá. Bueno, hablamos de la inflación, hablamos del cepo, hablemos de la economía real. ¿Qué puede pasar en la economía real, en el consumo, por ejemplo? Yo creo que se va a resentir estos meses porque el salario real no le va a ganar a la inflación, como no le ganó ahora. Y entonces eso lo va a resentir y el aumento del crédito no va a compensar eso, por más que algo compensa un poco. Así que yo creo que vamos a estar meses un poco malos. Pero bueno, si la película... A veces uno tiene que ver las cosas, si esto es realmente un cambio, no digamos el gran cambio de toda la historia, pero es realmente un cambio importante, salir del cepo y aventurarse en el océano, llamémosle así, salir del Río de la Plata y aventurarse en el océano, con los riesgos, pero con ciertas coberturas que el gobierno tomó con los préstamos del fondo. Bueno, entonces bienvenido sea y pasar estos meses de menor actividad va a ser un episodio que no va a ser dramático, no es como al principio del gobierno que la caída de la actividad fue tan fuerte, sino algo mucho más suave que a lo mejor no permite que siga creciendo como venía creciendo fuerte, sino que se atempere, que haya un amesetamiento, pero después la economía va a estar sujeta a su devenir, que tiene que ver con las inversiones, las oportunidades de Argentina, con lo que también mencionaba Luis, de las reformas que pudiera haber y que motiven al empresariado a invertir más. En fin, a un montón de cosas que vayan sucediendo a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Me pueden explicar los presentes aquí? Hay una frase en Milei que es importante. En mayo, dijo el presidente, las reservas van a ser de 50.000 millones de dólares y podremos respaldar todos los pesos de la economía argentina. Brutas. Sí. ¿Me cuentan para qué sirve eso, Luis? Es muy bueno que acá escucho por lo bajo brutas, porque en realidad no sobran tantas reservas. Vos imaginate que dentro de ese numerito hay 34.000, 35.000 millones de dólares que las debemos. O sea, no son del Banco Central. China, una parte, los encajes de la gente del otro lado. Entonces vos ahí, digamos... No, pero no dice las actuales, dice las que van a venir, bueno, los préstamos. 24 actuales más 25... A lo que haya en el futuro le tenés que seguir restando 34.000 palos. Bien, ¿y para qué sirve tener eso ahí en el de reserva? Bueno, sirve para precisamente que ante cualquier convulsión, turbulencia, duda sobre el tipo de cambio, el Banco Central diga, che, acá estoy, acá tengo, y si te tengo que vender, te las vendo. ¿Es básicamente para eso? ¿Es pólvora para el tipo de cambio? Las reservas de los bancos centrales son fundamentales para mantener la calma, entre otras cosas, cambiaria. Brasil, entre septiembre y enero, tuvo una devaluación muy importante. El dólar, mejor dicho, subió de 5.40 a 6.20. Pero ¿cuántas reservas tiene el Banco Central hoy? 338.000 millones. Quemó 40.000 millones en atenuar la disparada del real. Perú, otro país que se menciona muy seguido, 87.000 millones de dólares. Chile, 45.000 millones. Colombia, 64.000 millones. Las reservas son, como decía Luciana, poner el foco en el patrimonio del Banco Central es fundamental para que
este barco empiece a navegar más o menos tranquilo. ¿Alguien Pero son me de, cuenta perdón, qué pasa? son de esos bancos centrales. Son propias de ellos, No 100% son, de ellos. Las netas son positivas, ¿no? Claro, Como no, totales. Me cuentan qué pasa, por ejemplo, con el dólar tarjeta. ¿Qué le decimos al que va a usar la tarjeta en el exterior o va a comprar? ¿Qué pasa con todo ese mundo de los diferentes dólares? Que siga comprando los dólares en el banco y pague el resumen con billetes y así se evita la percepción del 30%. Porque sigue vigente. eso. Porque sigue Eso, vigente. entonces sigue vivo el dólar. Sigue vigente, aunque su impacto en la recaudación es cada vez menor, justamente por lo que estamos diciendo. Pero todavía El gobierno te invita los gastos, a viajar, pero usa tus dólares. los gastos chicos de suscripciones, de plataformas de televisión o de Se va a poder música. comprar, igual se va a poder comprar contra pesos hasta $100. Salió la No, comunicación pará. recién. Si vas por ventanilla, Sí, por ventanilla. si es por dinero No, con bancario, dinero sin bancario, límite. todo lo que quieras. Sin límite. Eso, Claro. también, eso hay que aclararlo Pero si porque levantás el cepo, ¿cuál es la lógica de mantener el impuesto a la compra en el exterior? No entiendo. para desincentivar el gasto con la tarjeta y que uses tus dólares, los Bien. que ya tenés ahorrados. Pongas tus dólares en la economía. Bien, Di Stéfano está ahí, es el optimista Di Stéfano. ¿A dónde No, yo está no el soy optimista, yo soy realista. O sea, cuando vos te baje el riesgo país, los bonos van a subir. Entonces, cualquiera que haya leído un libro de economía, hay un efecto riqueza que los tenedores de bonos, cuando suben, se sienten más ricos y gastan más. Las acciones, cuando suben, la gente se siente más rica y gasta más. Cuando baja el riesgo país, la tasa de interés interna también baja y las empresas se financian a tasa más baja en el exterior. Entonces, es condición necesaria, pero no suficiente, haber salido del cepo, cerrar un acuerdo con el fondo y empezar un camino de acceso a los mercados voluntarios de crédito. Y eso es lo que yo celebro. Porque ¿sabes qué? Yo le pongo buena onda, no le busco el pelo al huevo. Acá hemos salido del cepo que puso el gobierno de Macri, el señor Lacunza, en el 2019. Y hoy parece que estamos de velorio en esta mesa porque decimos, no, Pero no estamos de velorio. ¿Por qué? No es velorio. Ni de velorio Hoy un ni día de algarabía, cumpleaños. muchachos. Salva, estás mirando mucho Twitter en lugar de escucharnos. Estás mirando el Twitter antes de salimos escucharnos, del Salva. cepo. El señor Lacunza lo puso, el señor Macri lo puso, y Alberto Fernández, Massa, y el señor que está acá, que participó de ese gobierno, no lo pudo sacar. Y ahora lo sacan, y en lugar de decir, che, dimos un paso adelante, estamos Pero poniendo... te lo le estamos dijeron, buscando te lo el pelo al dijo. huevo. Mira, a ver, te voy a poner al señor que estuvo con Massa. ¿Está Rubis Tenayo o se borró? ¿O se fue? No, estoy acá. Ah, estoy bueno. acá. El señor que estuvo con Massa fuiste vos. Vos dijiste también que fue un paso adelante este. Totalmente, estoy diciendo que es algo importante que está haciendo el gobierno en la dirección correcta, que es empezar a normalizar la situación cambiaria. Y ahí hay un punto, porque las reservas que realmente hay que contar para defender al peso son las reservas netas, no las brutas, porque en las brutas hay están los encajes, que son para defender a los que tienen dólares, y está el swap de China no activada, la parte no activada que no sirve para nada, que no es un papelito que no se puede activar. Entonces lo que sirve son las reservas netas, que venían muy negativas, ya las heredó el gobierno muy negativas, 11.000 y pico negativas, seguimos en la zona negativa y esto lo va a poner en la zona positiva, pero por ahí suponete que tengamos 10.000 millones, 15.000 millones de reservas positivas, contra 120.000 millones de pesos en los activos, que son lo que llamamos el M4, son los depósitos, es el circulante, son los bonos que tiene la gente. Y esa relación igual va a ser baja. Es mucho mejor que ahora. No tenemos por qué pensar que viene ninguna hecatombe, pero si hubiera un efecto tequila, por ejemplo, que se llevó en ese momento 20% de los activos, estaríamos en problemas aún con el préstamo del Fondo Monetario. O sea, es un paso muy positivo. Yo no lo veo como todo lo definitivo para tener un sistema cambiario realmente súper sólido, pero es un paso positivo que lo vengo diciendo, así que no sé por qué, Salvador, decís lo que decís. Salvador, ¿por qué decís lo que decís? Se nos fue. Bueno, ahora lo vamos a recuperar. Yo lo que me pregunto es, el lunes, el martes, si hay un pequeño rebrote inflacionario, fue 3.7, no sabemos el mes que viene. El que tiene un manguito, ¿cómo lo ahorra? ¿Le convienen los dólares? ¿Va a estar la tasa? La tasa va a ser fundamental. Bueno, por eso, ¿qué pasa con eso? Porque ahora es otra vez, si levanta un poquitito la inflación, 2 meses, no sé lo que puede pasar. Ojalá que no, porque todo el mundo, nadie quiere estar saliendo a ver qué hace con... Mira, en estas Tasa, circunstancias- dólar, otra vez tasa, dólar. En estas circunstancias yo siempre digo lo mismo, me pueden
Latas de buscar, atún, digamos. estoquear latas de atún. Cada uno sabe cómo duerme más tranquilo. Claro. Está el tipo que, sobre todo cuando decís el manguito, ¿no? El que le sobra hasta ahí. Hay gente que duerme tranquila comprando dólares, otro puede Ladrillos. con un plazo fijo, otro con ladrillos, ya ese tiene un nivel de ingreso más grande. Otro acumula insumos porque tiene que salir a producir, otro compra bienes finales porque vende. Digo, ahí no hay que meterse, porque cada uno sabe cómo... Y cuando uno está generando ingresos, como nosotros, que todavía estamos productivos, vos tenés que estar tranquilo para poder generar esos ingresos. Entonces, ¿cómo dormís tranquilo vos? Y yo duermo tranquilo con dólares. Y tenés que quedarte con los dólares. ¿Qué vas a hacer en el medio de este lío de revuelto? Salvador, ¿con La qué hizo fácil, duerme Salvador. tranquilo? ¿Está Salvador? ¿Cómo te va? Se había cortado justo el Zoom, pero no, yo creo que hay una idea vieja de la inversión antigua, que es decir, voy a comprar dólares. El dólar ya fue. Hay un tasa, montón de profesionales. ¿qué pueden hacer? Hay un montón de profesionales, así como vos sos psicólogo, hay médicos, hay abogados, que toman tu dinero, te hacen tu perfil y te van a buscar una diversificación de cartera para que te hagan ganar dinero. Entonces hoy vos, por ejemplo, tenés bonos en pesos que te rinden el 40%, tenés bonos en dólares, por ejemplo el L35, vos pones 62 dólares, te va a pagar 5 dólares de renta, te pone el 8% ¿Qué en el bolsillo. porcentaje de cada 100 personas que tienen para ahorrar, tu experiencia, Salvador, o decime Luis o Gabriel, hacen una carterita? No te digo una cartera, una carterita, Bueno, porque yo creo que el justamente el reflejo problema- es algo más problema más que próximo, tenemos- más manejable. El problema que tenemos es que Argentina no tiene educación financiera, por eso yo trato de hacer gratuitamente por todos lados educación financiera, para que la gente pueda tener esa dosis de ahorro. En Argentina lo que se conoce es el plazo fijo y comprar dólares. Vos comprás los dólares, lo ponés en la caja de seguridad, cuando abrís la caja lo lees, decís, qué lindo olor a dólar, pero en verdad cuando lo contás no se reproducen, entonces no sirve para nada guardar dólares. De última guardá euro, que el euro hoy le va a ganar al dólar. Entonces, estás en un programa de televisión, le podemos decir a la gente que puede ir a los bancos, a la SALIC, con profesionales reconocidos, idóneos, que le pueden manejar una cartera. Porque decir, me quedo tranquilo, no voy al médico y me tomo un geniol. Y a lo mejor, si vas al médico, te va a resolver el problema. Entonces, los profesionales sirven para eso, para armarle cartera a la gente y que la gente pueda ahorrar. Porque el ahorro es la base de la fortuna. El ahorro es igual a la inversión. La inversión es igual al empleo. Empleo es igual a más salario. Eso es crecer. En el pasado, ¿qué teníamos? Teníamos gobiernos que apuntaban a más consumo con menos inversión y teníamos inflación. Hoy estamos intentando la inversa, que haya más inversión está claro, para que haya más empleo y más consumo. Bueno, muy bien, Bien. Gustavo. No, quería sumar dos opiniones de economistas que están muy alineados con el plan económico desde el minuto uno. Son opiniones que calzan perfecto, pero se hicieron hace una semana. Ricardo Arriazu, por ejemplo, hablaba de 4 escenarios a partir de las versiones que se empezaron a hablar desde hace un mes prácticamente, y dijo, uno de esos escenarios es que floten con una banda para que quede contento el Fondo Monetario. Y eso para mí sería una estupidez, dijo Ricardo Arriazu, fan número Esperá. 1 del programa económico. Bien, repetí lo que dijo Ricardo Arriazu, que es muy escuchado también. Ricardo Arriazu dijo que uno de sus escenarios de salida del cepo es que floten, o sea, el gobierno que elija la flotación con una banda, que es exactamente lo que pasó con banda cambiaria, para que quede contento el Fondo Monetario, porque se dice que esto fue una exigencia del Fondo Monetario. Dice, si eligen por ese camino, para mí es una estupidez. ¿Por Ricardo qué? Arriazu. ¿Por qué es una Porque Ricardo Arriazu es un fan del tipo de cambio fijo hasta que la inflación esté absolutamente muerta. Decime, Luis, si me equivoco o no. Sí, digamos, siempre Es así. con la idea de después ir a un régimen. Y en la otra opinión fue, repito, hace una semana salió más o menos, de Juan Carlos de Pablo, que suele ir los domingos a escuchar A ver ópera. qué dice. Dice, según mi visión, la flotación administrada es un embarazo parcial. Por eso recomendó que el tipo de cambio sea completamente flotante. Si se llega a anunciar una banda de flotación, la gente va a empezar a discutir. Pero esto, vamos a aclarar esto antes del anuncio Sí. entonces. Él decía... Bueno, pero están opinando sobre las opciones que se manejaban. Bueno, entonces, ¿por qué es un medio embarazo las bandas? Porque dice que, me imagino que lo que está diciendo es que como vas a tener un precio acá y otro acá, vas a ir testeando y eso genera un estrés financiero. El tema es bastante fácil Una de explicar. actitud central de En una flotación, digamos, el gobierno no interviene para nada, salvo que diga, lo voy a administrar, si se va muy arriba, muy abajo.
En esta banda eligió ya la banda, ya intervino, puso dos precios, con lo cual tiene que estar muy seguro que el precio puso. Pero, perdón, el segundo te va a intervenir. Pero te la complejizo. No escuchamos que dentro de la banda también puede Por eso, intervenir. digo, no es que si toca hay muchas opciones 1400 puede intervenir, menos de 1000 puede intervenir, pero acá en el medio vos no podés entrar. No, en el medio va a intervenir también. Por lo tanto, digamos, es una cosa intermedia, es una banda, como diciendo, hay una banda, pero... ¿Eso no atenta contra la previsibilidad de no saber cuánto vale la moneda? Sí, bueno, por eso... Pero esa es la fluctuación. Por eso te digo que, digamos, la banda tiene ese componente de... Pero Arriazu no es un keynesiano. Bueno, Gabriel, ¿qué piensa? Sí, yo diría, acá hay algo que manda, que es, hay alguien que presta dinero, es el Fondo Monetario. Entonces, no se puede discutir lo que a mí me gusta, lo que al otro le gusta, lo que le gusta a Ricardo, Arriazu, esto, porque hay algo que es, la plata del fondo en este momento se hacía necesaria, porque si no, la turbulencia cambiaria iba a seguir. Entonces, y vos tenés que avenirte a un esquema que el Fondo Monetario estuviera de acuerdo. El Fondo Monetario no iba a estar de acuerdo en que vos vendas dólares que ellos te prestan a 1100. Entonces cuando vos decís, bueno, mirá, que llega a 1400 o eventualmente algún día, qué sé yo, puedo tener un poco de intervención dentro de la banda, pero a 1400 yo te apoyo. Bueno, vos tenés que también negociar con el fondo algo que sea potable para ellos también, si no te quedás teorizando sobre qué es lo mejor. Claro, todos nos gustaría que el dólar esté en 1100 o 1000 y que toda la economía sea bárbara y súper productiva, pero acá llegamos a un problema de dólar bajo antes de tiempo. Entonces, bueno, y si el Fondo Monetario cree que hay un atraso cambiario del 20%, no te va a dar plata para que la vendas a 1100. En cambio, a 1400 sí te da plata. Y bueno, entonces es una negociación con el fondo, es un requisito del fondo, pero tenés que tomar para mí la parte positiva, que con eso lográs empezar a destrabar el cepo, y que era algo importante. Y si no, ibas a seguir siempre con el cepo. Entonces ibas a vivir un día después de las elecciones. Bueno, el gobierno ha logrado superar eso. Yo lo veo en ese sentido como algo positivo, a pesar de la inestabilidad cambiaria que puede haber y del alza inflacionaria que puede haber en estos meses. Seguramente vamos a escuchar esto. Hemos visto ya como el Fondo Monetario le prestaba al gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento, y también la flotación, y no terminó bien. ¿Cuáles son las tres diferencias, el juego de las dos diferencias entre aquella banda de flotación y contexto de préstamo y este? ¿Quién me quiere contestar? Déjame una cosita rápida ahí. Vos tenías en el cepo en la situación de Macri una oleada de inversiones extranjeras muy importantes que vendieron dólares y compraron en ese momento LEVAC, ¿sí? Deuda del Banco Central. Cuando se quisieron ir, tuviste en un grave problema. Entonces tuviste que poner plata del fondo para esos y para los bonistas, que también habían llenado de bonos, se habían comprado muchos bonos, y los que vencían se querían ir. Entonces vos tuviste que satisfacer una fuga de capitales o una demanda de los ahorristas externos muy importante, que ahora no existe eso, ahora no tenés ese problema. ¿Cómo lo llamamos? ¿Fuga de capitales o demanda de acreedores? Tenés ingreso de capitales, salida de capitales, como quieras llamarlo. Uno puede decir, che, ¿qué son los capitales que se fugan, que se van? Bueno, es el del ahorrista que puso la plata, tenía dólares, los vendió, compró bonos, se asustó y quiero volver a los dólares. Bueno, en ese proceso naufragó y la plata del Fondo Monetario se fue usada para los tenedores de bonos y para los tenedores de LEVAC en una buena parte. ¿Y ahora entonces cuál es la diferencia? Las tres diferencias fundamentales que preguntás son: 1, orden fiscal; 2, orden monetario; 3, un gobierno, te puede gustar más o menos, pero que demostró que tiene las convicciones bien puestas como para hacer lo que hay que hacer para estabilizar la economía. Esas son tres diferencias fundamentales. Falta un test importantísimo, que ustedes lo plantearon muy bien, que son las elecciones de medio término. Siempre los segundos años son difíciles, la renovación de las cámaras son todo un desafío, pero me parece que vamos en el camino correcto. Yo estoy muy contento con las medidas de hoy. Simplemente puntualizo lo que creo que falta, porque es correcto y es de buena persona hacerlo en un contexto en el cual todavía la consolidación requiere de medidas adicionales. No es cuestión de dormirse en los laureles. ¿Viste Di Stéfano, que vos decís, es todo un velorio, y la gente tenía más optimismo en sangre del que vos estabas dispuesto a reconocer?
Si yo no lo digo, no lo dice. No, Stefano, no lo digo, no lo dice. Seguimos con la mala. Vos sos el que en el cine empieza a aplaudir en el teatro para que todos aplaudan. Estás muy pendiente de tu Twitter y no escuchás lo que decimos. Ya te escuché a vos, ahora me escuchás a mí. El gobierno, vos no me escuchaste desde antes. que asumió hasta hoy, compró 23.000 millones de dólares. No lo escuché en este programa. Le quedaron 2.000. Le quedaron 2.000 de los 23.000. 23.000 millones de dólares compró el Banco Central República Argentina. Le quedaron 2.000. Déjeme terminar. Y no, pero si está diciendo una cosa que vendiendo que compró 23.000, entonces tiene un montón de reservas. Le quedaron 2.000 de los 23.000. Desde el año 2008 hasta que terminó el gobierno de Alberto Fernández, la sumatoria de los dólares que compraron los bancos centrales nos llegaron a 10.000 millones de dólares. La entrada de capitales del exterior, los argentinos que tienen dinero en el exterior, tienen saldo negativo en la balanza de pago del Banco Central entre el 2003 y el 2023, y entraron en el 2024. Tenemos un riesgo país que empezó en 2.000 y hoy lo tenemos en 1.000, pero va a bajar a 200, como el riesgo corporativo que tienen las ON. Teníamos una brecha del 200% y hoy tenemos una brecha bueno, ahora va a desaparecer porque se desapareció el cepo. Entonces teníamos una inflación del 200% y el último dato del REN estima una inflación del 20%, con lo cual evidentemente tenemos una perspectiva de país mucho mejor, digamos, para los próximos años. Y el programa monetario va a permitir que la inflación, terminemos el año, una inflación mensual por debajo del 1%. Con lo cual, a mí me parece que faltan cosas, claro que sí, la gente está mal, el consumo está mal, pero hoy lo que vas a tener por encima de todas las cosas es previsibilidad. Tenemos una economía negra que más del 50%. La generó este gobierno, la heredamos de los años de desastre de política proteccionista. Entonces, si vos venís de una política proteccionista y querés ir a una política capitalista, te tenés que graduar de capitalista. Uno no se gradúa yendo a la facultad un año, se gradúa en 4, 5, 6 años, dependiendo del esfuerzo que le ponga. La Argentina, para graduarse de ser un país en donde los argentinos de bien estemos todos mejor, vamos a necesitar 4 o 5 años, no vamos a estar bien mañana. O mañana, cuando la gente abra nuevamente su comercio, le va a costar vender. La gente va a ir un jubilado y se va a llevar menos que de las cosas que se quiere llevar porque no le va a alcanzar la plata. Pero quédense tranquilos, que si nosotros vamos por el sendero de la baja inflación, y cuando vos dijiste qué semáforo tenemos que ver, si el presidente mañana tiene déficit fiscal, yo te digo, comprá dólares que esto se va al carajo. Entonces yo lo que digo es, miremos que haya superávit fiscal. Las provincias hace 3 meses que reciben coparticipación positiva por encima de la inflación. Ninguna está estudiando bajarle un impuesto. Los municipios te ponen tasas de seguridad y higiene que son obscenas. Y nadie dice que los municipios tienen que ponerse a laburar para bajar impuestos. La Argentina la hacemos entre todos. Presidente, gobernadores e intendentes. Esperate porque te sacaron turno, Salvador. Acá lo tengo a Gustavo Bazán. Dale. No, tenés razón en todo, Salvador, pero bueno, nada, queríamos escuchar acá a Luis que tenía alguna cosa para decir también. No, pero te achicaste. Estoy de acuerdo. Le pego en cámara. Estoy de acuerdo con Salvador. El tema de las inversiones que hablaste recién, bueno, hay que tener cuidado también, ¿no? Tuvimos un bajón de 30% en estos días. Eso también lo tiene que saber el ahorrista, ¿no? Vamos. ¿Qué bajón tuviste de 30%? Me medí el bajón del 30% del punto máximo. No, si vos invertiste hace un año atrás, venís ganando guita. Quiero decir que hay que tener cuidado con eso, nada más. Pero de eso. Los bonos soberanos valían $20. Hoy valen 60. Me dice, no, lo que pasa es que estaba a 72 y bajó a 60. Vos siempre comprás en el mínimo, por eso. Está bien, pero bueno hay riesgos. La de los 20 y te das cuenta que se ha ganado un paquete de plata en la República Argentina. Eso estoy de acuerdo. Bien, perdón. Dos cosas. El tema de la comparación de este plan con el 2018, hay un factor clave que los economistas subrayan, que es que en 2018 había déficit fiscal. Lo escuchamos al presidente hoy en año electoral decir que el modo de regular la estabilidad económica de la Argentina frente a los cimbronazos que hay en este momento en las economías globales va a ser seguir ajustando. Es decir, sigue siendo el superávit fiscal el arma central sobre la que se construyen las otras piezas para el plan. Y la segunda cuestión es que le habló directamente a la gente, ¿no? La gente que está viviendo estos picos de inflación, sobre todo en alimentos. El presidente dijo,
la economía real de los argentinos mejorará y crecerá como nunca antes. Por eso digo que este discurso, más que un discurso económico, es un discurso pedagógico y político en año electoral. Perdón, Bien, Diego, Gonzalo. acaba de tuitear la 2 del Fondo Monetario. A ver. Gita Gopinath dice: la aprobación de hoy de un nuevo SAF de 48 meses marca un paso importante para la Argentina. El programa, con desembolso inicial de 12.000 millones, apoya la labor de las autoridades para estabilizar la economía, reconstruir las reservas e impulsar reformas en beneficio del pueblo argentino. Lo firma Gita Gopinath, que es la número 2 del Fondo Monetario Internacional. Bien. ¿Está Rubinstein ahí? Sí, estoy acá. ¿Era imprescindible el préstamo del Fondo Monetario? Digamos, si alguien se fue y perdió noticias de Argentina durante un tiempo y vuelve y dice, ahora hay un crédito del fondo de 20.000 millones de dólares, después de un trabajo de equilibrio fiscal, de acomodamiento de la macroeconomía, de sinceramiento de las tarifas, es decir, todo lo que estaba medio mentido, se liberó, se regularizó, podemos objetar el valor del dólar oficial, pero digo, ¿era imprescindible pedirle dinero al Fondo Monetario? Bueno, Milei había dicho que no, que si había ayuda con el fondo mejor, pero que si no, Argentina igual iba a liberar el cepo, dado que había pocos pesos. Pero eso no era muy consistente a mi juicio, y yo creo que sí era necesario apoyo del fondo para liberar el peso y en realidad para estabilizar la situación económica, incluso aunque no hubieran liberado el cepo, también se hizo necesario. Se hizo necesario porque las cosas pintaban mal, como decía Luis también. El Banco Central compraba muchos dólares, pero no retenía nada, y entonces la situación se estaba poniendo fea. Así que vino bien que el fondo apoye, y fue necesario para esta liberación del cepo. Si no, es imposible pensar que se podía haber liberado el cepo. ¿Por qué Argentina no conseguía juntar los dólares necesarios? ¿Me pueden contestar esto? Porque ahí hay un tema. Una parte es, el riesgo país sigue siendo muy alto, y Argentina no puede... las deudas que vence no las puede pagar con nuevas deudas en el mercado voluntario, porque veníamos en un sendero de caída del riesgo hacia 600 y podía ir hasta 500 y de pronto subió hasta 1.000. Entonces, Argentina nunca llegó al punto de poder acceder al mercado voluntario y tenía que permanentemente pagar deuda. Por otra parte, se usaba el dólar, se usaban los dólares que entraban para intervenir en el contado con liquidación. El 20% de todo lo que había de exportaciones se vendía directamente en el contado con liquidación y eso no entraba al Banco Central, porque el Banco Central mantuvo controlados los dos dólares, el oficial y el contado con liquidación. Entendible, pero al mismo tiempo era una restricción que no podía zafar. En un contexto donde uno puede decir, che, estás con reservas negativas y una percepción importante de que el dólar está bajo. Y no solo que vos podés discutir si para mí es bajo, si para mí es alto, para los que podían llegar a darnos plata, que era el Fondo Monetario, estaba bajo. Entonces, necesariamente la situación estaba complicada y ahí no necesitabas alguna ayuda externa para salir de este embrollo. Bien, gracias. Tengo que hacer una tanda, porque lo piden los mercados. Vamos.